Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que la palabra que tú vas a soltar esta mañana, Señor, esta tarde ya, Padre, pueda llegar a nuestros corazones y pueda dar fruto, y fruto en abundancia, Padre de la gloria. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, familia. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? ¿Y el resto? ¿Por qué cuando usted va para un concierto lleva la boleta? Porque sabe que si no lleva la boleta lo dejan afuera. Venimos a estudiar la palabra de Dios, familia. Venimos a estudiar la palabra de Dios. Trae la palabra de Dios. Por favor, venimos a conocer más de Papá Dios. No hay otra forma de conocerlo si no es a través de este libro. No hay otra forma. ¿Ok? Ya, se acabó el regaño. Vamos a Jueces 6 de la Nueva Traducción Viviente. Jueces capítulo 6. Mientras tú vas, yo voy tomando agüita por acá. Si soy capaz de abrir esto tan tecnológico. Hoy. ¿Dónde están los dos hermanitos? ¿Pueden venir un momento? Ven. Y trae a tu hermano. Ven. Dios me dijo, lleva 2 Biblias y no sabía para qué. Una es para ti y otra es para tu hermano. Dice Jueces capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Repita conmigo. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Vuelva a repetir conmigo. Nosotros hemos hecho lo malo a los ojos del Señor. Bueno, sí, para que asumamos nuestra responsabilidad, ¿no? Para que asumamos nuestra propia responsabilidad. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían todas las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, y dejaban a los israelitas sin comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor. ¿Qué hicieron los israelitas? Pero ¿cómo comienza el capítulo? ¿Qué hacían los israelitas? Lo malo delante del Señor. Familia, no vamos a perdurar haciendo lo malo, porque cuando vengan las consecuencias de lo malo, vamos a tener que clamar al Señor. Vamos a tener que buscar su rostro, sí o sí. Entonces, después de hacer lo que le desagrada a Dios, familia, no nos queda más que arrepentirnos y clamar al Señor. Y Él, en su fidelidad, aún en medio de su enojo, responderá. Sigue el versículo 7. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió ¿un qué? ¿Un qué? Les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra
ahora vives. Pero no me hiciste caso. Familia, esto es arrepentimiento realmente. El arrepentimiento es esa convicción de lo que nosotros hemos hecho, de lo que no hemos hecho bien. Y cuando viene ese clamor al Señor después de las consecuencias que hemos acarreado por hacer lo malo, no nos queda más que esa convicción para cambiar esa costumbre, esa forma de actuar, esa forma de moverse y de expresarse que no le agrada al Señor. Pero dice el versículo 11: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Cómo le dijo el ángel del Señor a Gedeón? ¿Quién cree? ¿Quién está seguro que el Señor le está hablando esta tarde? ¿De verdad te lo crees? Cierra tus ojos un momento, porque el ángel del Señor está aquí y te está diciendo: guerrero valiente, guerrera valiente, el Señor está contigo. Amén. Yo sé que a alguien está hablando el Señor en esta hora. Yo sé que el Señor está diciendo: Juan David, Camilo, Rogelio, Raquel, Berta, María, Willy, Juan José, guerrero valiente y esforzado, el Señor está contigo. Dice el versículo 13: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Familia, esto es una palabra muy poderosa. Cuando le preguntó Moisés: dime quién eres tú, cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir a ellos cuando me pregunten quién eres tú? ¿Qué le respondió el Señor? No, di que yo soy Jehová. No, di que yo soy Jireh. No, di que yo soy Chalón. No, di que yo soy Yahweh. ¿Qué le dijo? Yo soy, ¿cómo les dijo que se llamaba? Yo soy el que soy. No más. Yo soy el que soy. Entonces, cuando yo escucho esta afirmación: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a los israelitas de los madianitas, yo soy quien te envía. Tú no te imaginas la profundidad de esto. El nombre del Señor revelado a los hombres: yo soy el que soy. Dice en el versículo 15: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Familia, Dios está escogiendo al más pequeño. Dios está escogiendo al desaprobado. Dios está escogiendo a lo vil y lo menospreciado. Dios está escogiendo al que se cree pequeño, al que dice: yo no podré, yo no voy a salir de esta situación. Dios, ¿que me va a usar a mí para qué? Dios está muy ocupado con grandes ungidos de Dios y tiene muchas cosas para hacer. Yo no estoy en el radar de Dios.
Pero quiero decirte que Dios te está escogiendo a ti para desatar ese propósito de grandeza que tienes que cumplir en esta tierra. Dios te está escogiendo a ti. Puedes tocar tu corazón, puedes señalarte y puedes hablarle a tu carne y decirle: Dios me ha escogido a mí. Pero no sonaron como guerreros, no sonaron convencidos. Vamos a repetir esto: Dios me ha escogido a mí. Esto sí sonó bueno. Familia, esto es maravilloso. El gran yo soy es quien te está diciendo: hey, tú vas a hacer aquello que tú crees imposible, aquello que tú creías que no podías hacer, de lo que no te podías librar. Yo te he escogido para que lo hagas. ¿Y sabes qué? Va a ser muy fácil para ti. Todos esos gigantes que tú tienes en tu vida van a caer como si con un solo hombre estuvieras peleando. Va a ser así, así, porque conmigo no tendrás oposición. Conmigo no tendrá más que el enemigo que retroceder. La palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá ¿de quién? ¿Por qué hay tanta resistencia para entender que el Señor te escogió a ti? ¿Por qué hay tanta resistencia para entender que Dios quiere todo lo bueno para ti? ¿Por qué hay tanta resistencia para entender que lo que no te mereces lo ganó Dios para ti? ¿Y por qué no caminamos en esa dirección? ¿Por qué siempre estamos escuchando esa voz de culpabilidad? ¿Por qué siempre estamos escuchando: yo no me merezco, todo lo que me está pasando es mi culpa? Sí, tal vez sea una consecuencia de tus decisiones, pero si vienes a Jesús y te arrepientes, eso se acabó. Y si tienes que librar alguna consecuencia, Él estará contigo. Pero Dios quiere levantarte, familia. Él necesita que tú entiendas que Él te escogió. ¿Hay alguien aquí que crea que Dios no lo escogió? ¿Puede levantar su mano? ¿Tú crees que Dios no te escogió? ¿Sí crees que Dios te escogió? Ok. Versículo 17. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. El Señor respondió: aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellas. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne, el pan, con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón le había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Pero hay algo que me sorprende mucho acá. Dice que entonces el ángel del Señor tocó la carne, el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado allí. Y el ángel del Señor desapareció. Pero dice en el versículo siguiente, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, hizo el exclamor. Y dice la palabra que el ángel le contestó. Familia, no necesitas ver a Dios para entender que Él sigue contigo, que Él sigue hablando a tu corazón. Gedeón estaba creyendo porque aún tenía, imagínate, el ángel del Señor pero cuando desapareció, vino la duda. Y cuando vino la duda, el Señor, después de él ya no verlo, siguió respondiendo y hablando con él.
Y a veces creemos que cuando no estamos viendo el poder de Dios, entonces Dios se ha olvidado de nosotros. Que Dios ya no está hablando a nuestro corazón. Dios está hablando en todo momento. Dios te prometió que iba a estar contigo, como estuvo antes, como está ahora y como estará adelante. Dios te prometió que iba a estar contigo. ¿Por qué lo dudas? Familia, ¿por qué dudas? En el versículo 24 dice entonces que Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Lo primero que debes hacer cuando Dios te llama es arrepentirte. Lo segundo que tienes que hacer es presentar el altar de tu corazón para Él. Lo tercero que tienes que hacer después de presentarle tu corazón a Él como altar para colocar tus ofrendas, lo siguiente a eso, lo dice Levíticos, el altar debe permanecer encendido de día y de noche. El altar no se puede apagar. El altar tiene que permanecer en fuego. Tu corazón debe permanecer en fuego. Ese altar significaba Shalom, el Señor es paz. Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, ¿dónde murió Jesús? ¿Quién me dice de dónde murió Jesús? ¿En dónde? Ajá, en la cruz, ¿cierto? Pero quiero contarte que Jesús tuvo dos crucifixiones. Una fue en lo natural, en el monte del Calvario, y la otra fue antes, en el Getsemaní. Jesús fue a morir al Getsemaní. Cuando fue allá a orar decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Y dice que Él entró a orar y volvió y salió, y cuando salió habló con sus dos dormilones, con sus dos discípulos, y dice que Él estaba angustiado hasta la muerte en su humanidad, y dice que por segunda vez entra a orar al secreto, y que sale por segunda vez y vuelve y encuentra a los dormilones en las mismas, y vuelve y lo toma en la angustia, y vuelve otra vez al secreto, hasta que sale la tercera vez y dice: ya está, estamos listos. Se acerca el que me entrega. Jesús fue a morir al Getsemaní primero. Por eso la cruz no le fue difícil a Él, porque Él se rindió en oración. Él se rindió cuando Él exclamaba: Jesús, pasa de mí esta copa. Él estaba angustiado hasta la muerte. La palabra dice que sudaba ¿qué? Sangre. No es nada místico. Es algo que sucede cuando los cuerpos están recibiendo un alto nivel de estrés. Esto le sucede a los que son condenados a muerte, que saben que pronto van a morir. Creo que se llama hematidrosis. La hematidrosis es el proceso que sucede cuando estás dentro del cuerpo a alta tensión, a altos niveles de estrés, y se rompen algunos temas químicos detrás de tus poros, y el sudor que comienza a salir se mezcla con sangre. Así que no es nada místico ni nada que se le parezca. Él estaba como hombre, y como hombre le sucedió esa vaina, porque tenía un alto nivel de estrés. Él ya sabía que pronto venía la muerte, y muerte de cruz. Y a veces nosotros queremos hacer en lo natural lo que no hemos rendido en lo espiritual. Y queremos ver las cosas hechas en lo natural cuando no hemos ido a morir, cuando no queremos pagar el precio. Jesús lo que estaba diciendo es: Padre, yo no quiero ir allá. Padre, eso va a ser muy doloroso. ¿Sabes qué significa una persona estar angustiada hasta la muerte como estaba Jesús? El alto nivel de estrés es brutal, brutal. Pero allí por tercera vez murió a esa situación y se la rindió al Padre cuando le dijo: Señor, que no se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Ahí murió Jesús a lo que estaba sucediendo en su alma y en sus emociones. Ahí murió. ¿Sabes por qué? Porque lo puso en el altar en oración. Dijo: esto no me va a hacer piedra de tropiezo.
Y era la segunda vez que le pasaba, porque la primera usó fue a Pedro. Cuando Pedro fue y le dijo: hey, maestro, ¿cómo te va a pasar esa crucifixión? ¿Cómo vas a ir a la cruz? Eso tan doloroso, mi viejo. ¿Cómo vas a ir allá? No, que eso no te acontezca. Ay, diablo mentiroso, apártate de mí, Satanás. Pero luego le pasó a él en su humanidad, allí en el Getsemaní. El versículo 25 dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Un toro de 7 años por 7 años que llevaban ellos bajo ese yugo y opresión. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. ¿Usa como leña qué? El poste de madera donde habían puesto a la diosa Acera. Dios te está pidiendo, Dios te está llamando, Dios puso la mirada en ti, pero Él necesita que los dioses en los que tú has confiado, el dinero, todas esas situaciones humanas, esas personas en las que tú crees que de ellos vendrá tu rescate y tu redención, Dios quiere que tomes todo eso que hay en tu corazón y que lo pongas allí en el altar, que enciendas esos Baales en fuego. Hay personas acá que tienen ídolos como su esposa, su esposo, sus hijos, son sus ídolos. Todo lo que esté en primer lugar en tu corazón que no sea Dios, son los Baales que Dios quiere que tú consumas allí en el altar de tu corazón. Lo siguiente que tienes que hacer cuando Dios te llama, familia, es arrepentirte y que te vuelvas al Señor. Segundo, que enciendas y presentes el altar al Señor y puedas encenderlo en su presencia y mantenerlo encendido. Y tercero, familia, que comiences a derribar todos los altares en los que tú confiaste. Todo lo humano en lo que tú confiaste algún día, comiences a derribarlo. Yo no sé si es el Dios dinero, si es el Dios papá, el Dios mamá, el Dios esposa, el Dios empresa, el Dios... No sé cuáles son los dioses que hay en tu corazón. Todo lo que le esté quitando el primer lugar a Dios en tu corazón es un Baal que tiene que caer. El altar tiene que permanecer encendido de día y de noche. No se puede apagar. Familia, no se puede apagar. El versículo 27 dice: entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, todo el mundo hizo un alboroto allí porque vieron que habían derribado los altares y que habían construido un nuevo altar y que sobre ese altar estaban los restos del toro. Y todo el mundo se preguntó, para resumirte el cuento, y se dieron cuenta que había sido Gedeón. Y fueron a casa de Joás y le dijeron: saca a tu hijo. Le exigieron a Joás. Voy en el versículo 30. Hombres de la ciudad, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Familia, ¿y qué tremendo es esto? Porque Dios te está asignando esta tarde. Dios te está llamando como a un Gedeón. Dios te está entregando una asignación. Y el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te está capacitando. Y el mismo Dios que te está capacitando es el mismo Dios que te va a respaldar. Joás fue quien construyó esos altares, su padre. Su hijo los derribó. Y luego viene la turba para querer matarlo. Y el dueño de los altares sale a defender a su hijo. Le da la espalda a sus altares y dice: pues si ahí está Dios y Él es Dios, pues que Él mismo se defienda. No temas hablarle a tu familia del verdadero Dios.
No temas enfrentar esa situación humana, esos baales, en el nombre de Dios, porque te vas a llevar gratas sorpresas. Los que creías que te iban a hacer oposición van a ser aliados tuyos. Familia, Dios tiene las manos en el asunto. ¿Qué puede salir mal? Dime qué puede salir mal. No, es que mi papá es un hombre, voy a hablar de mi familia, de la tradición toda su vida, pero de la tradición. ¿Y quieres que te diga algo? Al día de hoy, yo asumí mi asignación. Dejé el temor de lo que pudieran decir. Y al día de hoy, ellos están viniendo a congregarse acá y no ha quedado una sola monumento de acera ni de Baal en mi casa. Ni uno solo. Y te digo, si había algo difícil e imposible para mí, era eso. Era eso. Pero Dios se encargó de tocar el corazón de ellos. Yo simplemente estoy cumpliendo mi asignación. Como chiquitico entiendo que Dios me llamó y que aunque sea pequeño con Él, soy un poderoso gigante. Dios sabía que Gedeón era débil, que se creía el más pequeño, pero Dios lo llamó guerrero valiente. ¿Por qué lo llamó Dios guerrero valiente si la realidad es que no era esa? Que la realidad es que era un miedoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a hacer con él. Y puede que tú te veas hecho un manojo de nervios, una persona muy pequeña, insignificante, que Dios no te puede usar. Pero si Dios te está diciendo que eres un guerrero y una guerrera valiente, prepárate para lo que Dios va a empezar a hacer en ti. Prepárate, familia. Prepárate. Cuando Dios te envía, te da esa asignación, familia, no tengas miedo. Y voy terminando con esto. A partir de entonces Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo. Qué confrontador esto. Qué confrontador. Porque él destruyó el altar de Baal. ¿Cuántos van a ser destructores de los Baales aquí? ¿Cuántos van a destruir? ¿Cuántos se van a levantar a creer en el Señor? Gedeón pidió una señal. Poco tiempo después los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Claro, cuando Dios sabe que hay un llamado en el pueblo de él, cuando Satanás sabe que hay alguien que está creyéndole al Señor, ¿qué crees que va a hacer él? Va a llamar más refuerzos, va a llamar más gente. Cuando Satanás sabe que tú te levantas a creer en lo que Dios te está llamando, va a arreciar la batalla contra ti. La cosa no se va a poner bonita, se va a poner más dura, se va a poner peluda, se va a poner fuerte. Pero esa será la señal de que Dios va contigo. Porque cuando tú traes más gente de otro ejército contra ti, simplemente diga conmigo, huele a miedo. Cuando uno le estaba, cuando estaba en el colegio, que a veces me buscaban, yo estudiaba en la escuela militar y a veces ponían retos. Retos es cuando alguien se tenía la mala con otro a la salida, ¿sí? Y a la salida armaban un grupo y había alguien en la mitad y le empezamos a dar los puños. ¿Sabes qué pasa cuando tú tienes un gigante grande que sabe que te va a dar duro y que te va a cascar? O corres o llamas a tu hermanito mayor. Eso es lo que pasa con Satanás. Cuando comienza a arreciar en batalla, es porque él sabe que el que está contigo prontamente va a ser revelado. No tema, familia. ¿Sabe cuál es la hora más oscura de la noche? ¿Quién me dice cuál es la hora más oscura de la noche? Las 3, las 4, las 5. La hora, muy bien. La noche se pone en su punto más oscuro justo antes de amanecer. Y si la cosa se pone crítica, familia, si la cosa se pone dura, si la cosa se pone oscura, es porque está a punto de amanecer, está a punto de salir la luz. Familia, vamos a dejar aquí para la segunda parte, pero te cuento que después de esta victoria, de esa pequeña victoria, de que Gedeón recibiera su llamado, de que destruyera los altares de su padre, luego vino una asignación mayor.
Y lo vamos a ver en la segunda parte del miércoles. Vino una asignación mayor, porque Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la gloria postrera será mayor. La batalla que viene será más fuerte, pero la gloria del Padre será mayor. Familia, será mayor. Quisiera cerrar tus ojos allí donde estás. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora de que ellos entiendan que tú les has llamado, de que tú estás con ellos, Padre de la gloria, de que tú los has marcado y los has llenado, los has sellado con un destino de grandeza. Oro por sus altares, oro por sus corazones, oro por el rendimiento, la rendición de ellos y por el verdadero arrepentimiento, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, de que esta palabra sea sembrada en sus corazones y que ellos comiencen a creer y a caminar en esa promesa.